Ahora sí. Ahora sí. Ok. Muy buenas tardes. Dando entonces continuidad al seminario anterior que fue de oclusiones venosas retinianas, hoy corresponde hablar de las oclusiones arteriales. Hablando sobre todo esta isquemia arterial retiniana aguda y por supuesto de sus factores de fisiopatología, clínica, clasificación, tratamiento y seguimiento. Entonces, para empezar, con la isquemia arterial retiniana aguda, tenemos que por la arteria central de la retina, que a su vez es rama de la arteria oftálmica y esta rama de la carótida interna. Cualquier opción u oclusión, sea transitoria o permanente en el trayecto de alguno de estos vasos, pues va a causar signos y síntomas a nivel ocular que van a depender del vaso afectado o de la localización de esa obstrucción y de la duración de esa obstrucción. Entonces, a grandes rasgos, la isquemia arterial retiniana aguda puede dividirse en pérdida visual monocular transitoria de origen vascular y en oclusiones de rama de arteria retiniana y oclusiones de arteria central de la retina. La pérdida monocular transitoria visual vascular es comparable a lo que sería un accidente isquémico transitorio a nivel cerebral. De hecho, se considera un accidente isquémico transitorio, pero a nivel retiniano, mientras que las oclusiones de rama arterial retiniana y la oclusión de arteria central de la retina se compara a lo que sería un ACV, un infarto cerebral agudo, pero a nivel de la retina. Aunque estas tienen pronósticos bastante diferentes, pues requieren un mismo manejo sistemático, básicamente. Aquí me había comido esta lámina. Esta isquemia arterial retiniana se divide en estas cuatro grandes entidades. Entonces tenemos la pérdida transitoria de la visión monocular, la oclusión de rama arterial retiniana, la oclusión de la arteria central de la retina y la oclusión de la arteria oftálmica. Cualquiera de estas oclusiones van a cursar de menor a mayor gravedad, pero con pérdida de visión monocular aguda e indolora, y deben ser consideradas como emergencias oculares y sistémicas que requieren de un diagnóstico y un tratamiento inmediato. En cuanto a la epidemiología, se desconoce realmente la incidencia de las pérdidas visuales monoculares transitorias, puesto que muchos pacientes ni siquiera acuden. Se estima que las oclusiones de rama arteriales retinianas representan aproximadamente un tercio de todas las oclusiones arteriales retinianas. La incidencia de oclusión de arteria central de la retina es de aproximadamente 1 a 2 personas por cada 100.000 habitantes, y esta incidencia va en aumento a medida que progresa la edad. Es más frecuente en hombres que en mujeres. En los últimos años también se ha descrito una elevada incidencia en oclusiones retinianas de origen iatrogénico, como veremos más adelante. Y en cuanto a la oclusión de la arteria oftálmica, es poco común, pero devastadora. Lo importante de tener en cuenta es que en cualquiera de estas oclusiones arteriales retinianas o isquemia arterial retiniana aguda, hay un alto riesgo de accidente cerebrovascular o eventos cardiovasculares como síndromes coronarios, y por ello deben ser considerados y tratados como una emergencia. En cuanto a la etiología de las oclusiones arteriales retinianas, básicamente van a estar causadas o se van a desarrollar por una patología tromboembólica. 80% de estos casos hay evidencia de enfermedad aterosclerótica de base. Y debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de émbolos. Los más frecuentes, que son los émbolos de colesterol, como vemos en la primera imagen, o también llamadas las placas de Hollenhorst, que suelen ser diminutos cristales
más brillantes, de color naranja, amarillentos o dorados, que suelen ubicarse en las bifurcaciones de las arteriolas retinianas y que generalmente no causan una oclusión completa del vaso. De hecho, muchos de estos casos pasan desapercibidos como asintomáticos. También están los émbolos cálcicos, que vemos que tienen un color más blanquecino, que suelen ubicarse muy cercanos a la papila y que, a diferencia de los de colesterol, sí suelen producir una obstrucción completa del vaso. Los émbolos fibrinoplaquetarios, que suelen ser múltiples, de coloración más opaca, más grisácea, y que pueden provocar una obstrucción parcial o incluso completa del vaso. También tenemos otros tipos de émbolos como los grasos, los sépticos o incluso émbolos iatrogénicos causados por materiales de relleno cosmético a nivel facial. Lo importante a considerar es que cualquiera, sea una patología trombótica, embólica o incluso vasculitis, van a producir una obstrucción que va a interrumpir de forma aguda el flujo sanguíneo retiniano. Y esto va a llevar a una isquemia con posterior muerte celular que es irreversible. Dentro de los factores de riesgo de oclusiones arteriales retinianas, factores sistémicos como la hipertensión arterial, más específicamente crisis hipertensivas, por supuesto la diabetes mellitus, trastornos de los lípidos sanguíneos, antecedentes de síndrome coronario agudo o trastornos del ritmo cardíaco, principalmente fibrilación auricular. Sin embargo, hay otros riesgos menos frecuentes, como la arteritis temporal de células gigantes, que siempre debe descartarse, émbolos de origen cardíaco por válvulas calcificadas, prolapso de válvula mitral, episodios de periarteritis, trastornos de coagulación, el síndrome de Susak, que es una vasculopatía retinocócleo-encefálica, el uso de anticonceptivos orales, embarazo, infecciosas a nivel de retina como toxoplasmosis y sífilis, traumas o causas iatrogénicas, como lo mencioné anteriormente. Aquí quise traer a cotación un artículo que me pareció bastante interesante y que resume bastante bien la fisiopatología de los émbolos que pueden producirse iatrogénicamente durante un procedimiento estético, cosmético facial, con los materiales de relleno inyectables alrededor de la zona periocular. En este artículo se hace hincapié pues, que la complicación más grave de estos procedimientos a nivel facial y periocular, específicamente en este caso con el ácido hialurónico, es la ceguera. Recordemos que la principal irrigación del ojo viene de la carótida interna. Sin embargo, hay muchas ramas superficiales a nivel facial de carótida externa que se anastomosan con las ramas de la carótida interna a nivel de la rama nasal dorsal y que finalmente llegan a la arteria oftálmica. Para este estudio, ellos revisaron casos clínicos y evaluaron por medio de anatomía patológica toda la circulación facial y ocular con este tipo de émbolos. Como lo dije, la arteria oftálmica tiene ramas faciales e intraoculares, entonces es importante tenerlo en cuenta. Ellos demostraron, gracias a la autopsia de varios pacientes, y tras determinar cada una de esas ramas vasculares, la supraorbitaria, la supratroclear a nivel superficial, y una vez que disecaron todo ese ramo vascular hasta llegar a la arteria oftálmica, que eran necesarios tan solo 0,08 ml, en este caso de ácido hialurónico, inyectado en cualquiera de las ramas superficiales faciales, la supraorbitaria o la supratroclear, para sacar un émbolo que viaja directamente hacia la arteria oftálmica y posteriormente hacia la arteria central de la retina, causando, por supuesto, las devastadoras consecuencias.
Entonces, en cuanto a la clínica, cualquiera de estas entidades va a producir una pérdida visual monocular aguda, generalmente indolora, y que su gravedad va a depender del tamaño del vaso ocluido o del lugar de la oclusión y de la duración de la misma. En el caso de la pérdida visual monocular transitoria, como no es una oclusión permanente, son pacientes que referirán una maurosis fugaz de pocos minutos de duración y que después retornarán con su visión normal. En el caso de las oclusiones de rama arterial, pues también tienen un mejor pronóstico visual, sobre todo si no hay afectación del área central. Pero ya cuando hablamos de oclusiones de arteria central de la retina y de oclusiones de la arteria oftálmica, pues el pronóstico visual es mucho peor, mucho más severo y hay mayor riesgo de neovascularización isquémica. En cuanto a los signos clínicos generales, es posible ver atenuación de las arterias retinianas con segmentación de la columna de sangre en el trayecto del vaso afectado, con un edema retiniano que se ve como una decoloración blanquecina después de algunas horas de la oclusión, y finalmente la llamada mancha rojo cereza que ocurre por un aumento del contraste entre la retina isquémica, que está pálida y está edematosa, contra una fobia en donde predomina la circulación o se ve más la circulación ciliocoroidea. En cuanto a los estudios paraclínicos de extensión que podemos valernos a nivel oftalmológico, está la tomografía de coherencia óptica que nos permite confirmar la presencia de edema retiniano a expensas de las capas más internas de la retina. Y la angiografía fluoroceínica, en donde podemos ver retardo del llenado arterial y también una disminución de la fluorescencia coroidea por bloqueo del edema retiniano. Para hablar un poquito más de cada una de estas entidades, tenemos que la pérdida transitoria de la visión monocular, pues no es permanente, es una oclusión transitoria, también denominada muchas veces amaurosis fugaz, que solo dura unos minutos. Como lo dije, se asemeja a lo que sería un accidente isquémico transitorio cerebral, pero en todo caso es un signo de advertencia de un posible ACV inminente. Puede, de muchos casos, acompañarse por una isquemia cerebral transitoria ipsilateral con síntomas neurológicos contralaterales, aunque no es frecuente. Y a pesar de tener un pronóstico a nivel visual, debe hacerse todos los estudios y toda la evaluación sistémica correspondiente. Esto nos permitía o nos daría la oportunidad de iniciar un tratamiento para prevenir la aparición de un trastorno que sea mucho más patente y severo. También es importante la oclusión de la arteriola capilar retiniana que se manifiesta como las frecuentes manchas algodonosas que podemos ver en oftalmológicas, que se presentan como especie de exudados superficiales, blancos, realmente pequeños, que no sobrepasan un cuarto de diámetro de disco y que suelen desvanecer, desaparecer progresivamente entre las 5 y 7 semanas, de las manchas algodonosas diabéticas que pueden demorar de repente un poquito más. Aquí traigo un grano de entidades en las que se pueden presentar al fondo estas manchas algodonosas. Sin embargo, las más frecuentes que vemos en el día, la neuropatía diabética y la hipertensión arterial. Pasando ya a la oclusión de rama arterial retiniana, tenemos que, pues al ser un vaso de un poquito de mayor calibre, pues va a haber mayores manifestaciones. Y esto lo vamos a ver, o el paciente lo va a referir, un defecto altitudinal indoloro del campo visual de forma aguda, con una afectación visual variable dependiendo si está o no el área macular.
generalmente puede haber un defecto pupilar aferente, cierto grado de defecto pupilar aferente relativo, y a nivel del fondo de ojo podemos ver a nivel del vaso afectado, formación de los ojos, segmentación de la columna sanguínea, una retina edematosa. Muchas veces es posible detectar el émbolo causante. Con el tiempo ese vaso se recanaliza y se le edema, sin embargo, el efecto de la isquemia en el campo visual es persistente. Aquí tengo varias imágenes, ejemplos de oclusiones de una rama arterial. Las dos primeras correspondientes a un paciente con una oclusión de rama arterial subtemporal, como en los vasos arteriales con un edema y palidez retiniana en esa zona, y que en la angiografía con fluoresceína se expresa como un retardo del llenado arterial en dicho vaso, con de repente un poco de disminución de fluorescencia coroidea por bloqueo por ese edema retiniano. Y en la tercera imagen vemos una oclusión arterial inferotemporal de la retina, donde ver el émbolo causante y el edema retiniano correspondiente. A nivel de la tomografía de coherencia óptica, este es un paciente con una oclusión de rama arterial. Vemos como del lado derecho está la retina normal, con un patrón neuroretiniano normal por OCT, frente a una retina isquémica a predominio o con desorden y edema de sus capas más internas y preservación de las capas más externas. Ese edema interno muchas veces causa especie de bloqueo o sombra en las capas más externas. Pasando ahora a la oclusión de la arteria cilio-retiniana, recordamos que aproximadamente 20% de las personas cuentan con esta circulación de origen ciliar posterior. Cuando este vaso está presente y tiene una oclusión, puede ser de forma aislada, que generalmente en pacientes jóvenes y deberíamos sospechar de procesos como vasculitis, o pudiéramos ver una oclusión de arteria retiniana en combinación con una oclusión de vena central de la retina o en combinación con una neuropatía óptica isquémica anterior. De cualquier forma, la oclusión de una arteria cilio-retiniana produce una pérdida aguda y grave de la visión central, con opacidad a nivel de la papila macular y un defecto del llenado en angiofluoresceína. Aquí tenemos las dos imágenes del lado izquierdo que corresponden al mismo paciente con una oclusión de la arteria cilio-retiniana. Vemos la palidez en esa zona correspondiente de la papila macular y que a nivel de angiofluoresceína no vemos un llenado de la arteria cilio-retiniana que debe ocurrir al mismo momento del llenado coroideo y que hay una hipofluorescencia cada zona por el edema. En la tercera imagen vemos un caso de oclusión de arteria cilio-retiniana acompañada de oclusión de vena central de la retina. Y en el último, una oclusión de arteria cilio-retiniana asociada a una neuropatía óptica isquémica anterior. Aumentando de calibre de vaso cuando la oclusión ocurre directamente en el principal vaso que da irrigación a la retina, la arteria central de la retina, se va a producir una pérdida de aguda y profunda, indolora, a excepción de los casos de arteritis de células gigantes que suelen ser bastante dolorosas. Vemos pacientes que se quejan por una disminución de su visión bastante severa, a excepción de cuando hay una cilio-retiniana que está irrigando el área central. Pero por lo general son pacientes que se van a presentar con un defecto pupilar aferente y los signos a nivel de fondo de ojo mucho más extensos, mucho más generalizados, con presencia del rojo cereza, una retina tumefacta, opaca, pueden haber incluso algunas hemorragias
En el 20% de los casos es posible visualizar el émbolo causante. Y ese edema no aparece inmediatamente, sino que muchas veces puede tardar algunas horas en desarrollarse, y por eso es que muchas veces el diagnóstico inmediato no es tan, o no se hace tan fácilmente, ¿no? En cuanto a la tomografía de coherencia óptica, vemos que puede haber una hiperreflectividad difusa, eh, a predominio y de una desorganización de las capas más internas de la retina. En la fluoresceína vemos que hay un retardo generalizado del llenado arterial, enmascaramiento de la fluorescencia coroidea, y de haber una arteria cilio-retiniana que esté permeable, pues esta sí se va a llenar en fase precoz. Tener en cuenta que el daño a nivel de la retina sensorial es irreversible, y esto ocurre después de un periodo aproximado de 90 minutos, después de una obstrucción completa. La neovascularización del segmento anterior se desarrolla en un porcentaje bastante alto de pacientes, alcanzando el 18% dentro de los primeros 3 meses, después de una oclusión central de retina aguda. Aquí tenemos varios ejemplos. A la izquierda, una oclusión de la arteria central de la retina, donde es muy evidente la mancha rojo cereza, algunas hemorragias, y esta a nivel más crónico, pues vemos que hay un trazamiento y atenuación de todos los vasos arteriales. Del lado derecho vemos también una oclusión de la arteria central de la retina, perdón, con una arteria cilio-retiniana permeable que está supliendo o está garantizando la irrigación del área central. En cuanto a la oclusión de la arteria oftálmica, que es el vaso de mayor calibre de los que estamos hablando, pues gracias a Dios es muy rara, hay pocos casos, pero es bastante severa, bastante devastadora, produciendo agudezas visuales, generalmente de PL o NPL. En esta se ven afectadas no solo la retina interna, sino también la retina externa, porque recordemos que a ese nivel la arteria oftálmica da posteriormente la arteria central de la retina, que es los 2/3 internos, y también arterias ciliares posteriores cortas y largas que van a irrigar el tercio externo. Esta oclusión puede ser causada por disección de la carótida interna, mucormicosis orbitarias o embolización. Aquí traigo un montaje fotográfico de 7 campos de un paciente que se presentó con una oclusión de la arteria oftálmica posterior a una inyección iatrogénica de un material de relleno facial con fines cosméticos a nivel del párpado inferior. Fue un paciente que inmediatamente posterior a la inyección presenta disminución de la agudeza visual abrupta y severa en PL y posteriormente en EPL. Y a nivel del examen ocular es posible la visualización de ese émbolo de material blanquecino, tanto a nivel de vasos coroideos como de vasos retinianos. Entonces, ¿cómo debe ser el manejo y la evaluación de todos estos pacientes? Recordando el gran riesgo de patología cerebral y cardíaca potencialmente mortal. Entonces, debemos descartar síntomas de arteritis de células gigantes que ameritan un tratamiento un poco diferente, evaluar en ese paciente pulso, presión arterial, la ocultación cardíaca y electroencefalograma, descartar trastornos del ritmo cardíaco, exploración a nivel, a nivel carotidio con ecoduplex para determinar que no haya una estenosis carotidia importante o aterosclerosis carotidia, factores inflamatorios como BCG y PCR. Asimismo, está indicado en estos pacientes la realización de resonancia magnética craneal, ecocardiograma
preferiblemente transesofágico, radiografías de tórax, Holter de arritmia y laboratorios más específicos dependiendo de lo que estemos pensando. Entonces, si tenemos un paciente que acude con una oclusión arterial retiniana en la que estamos sospechando de una arteritis de células gigantes, debemos pedir laboratorios como hemograma completo, BCG, PCR e iniciar la terapia con corticosteroides vía endovenoso lo más pronto posible, mientras se logra realizar la biopsia de la arteria temporal. Y en los casos donde descartamos que se trata de una arteritis de células gigantes y que probablemente es de tipo embólico, debemos identificar los factores de riesgo altos para ictus y eventos cardiovasculares posteriores y para poder prevenirlos. Los tratamientos descritos buscan reperfudir las arterias retinianas. Sin embargo, hasta el momento, pues no se ha probado un tratamiento lo suficientemente eficaz para revertir la isquemia aguda y mejorar eficientemente la visión. Sin embargo, se dice que estos tratamientos deberían administrarse dentro de las primeras 3 horas, o preferiblemente los primeros 90 minutos posteriores a la oclusión del vaso para de esa forma prevenir la isquemia retiniana permanente. Entonces, aquí los principios de tratamiento se han propuesto a través del tiempo para la oclusión central de la retina. Lo primero que se pensó es en forma de desalojar esos émbolos para reperfundir la retina, haciéndolo de forma mecánica con un masaje ocular que trataría de disminuir la presión intraocular y la dilatación arteriolar retiniana, y con esto el movimiento del émbolo. También se ha descrito la embolectomía láser por medio de Jack Láser para eliminar el émbolo. Sin embargo, pues esto ha sido un poco controvertido, pues la tasa de hemorragia vítrea es bastante alta. Otro tipo de tratamientos trata de refundir la retina aumentando la presión de perfusión de la arteria retiniana, tratando de lograrlo bajando la presión intraocular, ya sea con medicamentos o a través de la paracentesis de cámara anterior. También tenemos maniobras para mejorar la vasodilatación y estimular la migración distal o más periférica de ese émbolo. Maniobras que se logran con hiperventilación, aumentando la cantidad de dióxido de carbono en la sangre, con la consiguiente dilatación vascular, o a nivel medicamentoso con dinitrato de disorsorbide sublingual, y aumentando la flexibilidad de los eritrocitos con pentoxifilina. También se ha descrito aumentar la tensión de oxígeno en la sangre con oxígeno hiperbárico, como medida de apoyo para producir una reperfusión espontánea de la retina. Y por supuesto la trombólisis, que se ha descrito tanto a nivel intravenoso como directamente intraarterial, con resultados variables y un rango de complicaciones bastante considerables. En cuanto al seguimiento, recordar siempre que los pacientes con oclusiones, tanto de arteria central de la retina como arteria oftálmica, necesitan un seguimiento continuo y vigilancia, porque son pacientes que tienen una isquemia retiniana importante y un alto riesgo de desarrollar neovascularización ocular con las complicaciones que esto atañe. Pasando a otra categoría, que es el síndrome isquémico ocular, tenemos que son síntomas y signos que se atribuyen a hipoperfusión ocular severa, pero ya no aguda, sino crónica, causada por la obstrucción de la carótida ipsilateral o a la obstrucción de la arteria oftálmica. Son pacientes que van a presentarse con pérdida progresiva de la visión en el transcurso de semanas, de forma dolorosa, se quejan de dolor en la órbita del lado afectado. Generalmente, como es un proceso crónico, son pacientes que ya tienen una neovascularización importante del iris y cámara anterior y alteraciones a nivel de la retina.
fluoresceína en estos pacientes demuestran que hay un llenado coroideo retardado, así como un tiempo arteriovenoso también bastante prolongado. Aquí tenemos algunas imágenes de pacientes en los que vemos una inyección conjuntival importante y catarata, neovascularización a nivel de iris y ángulo camerular. A nivel del fondo de ojo vemos dilatación venosa y atenuación de vasos arteriales con algunas hemorragias intrarretinianas. Y a nivel de la FRG vemos un retraso de llenado tanto coroideo como arteriovenoso. Generalmente el síndrome isquémico ocular se debe a aterosclerosis, disección de la carótida interna, arteritis temporal, y suele presentarse en pacientes mayores de 55 años con obstrucciones severas de la carótida de más del 90%. Hasta 20% de ellos presentan la patología a nivel bilateral. El pronóstico no es muy favorable, es incierto, pero es peor si ya hay una neovascularización evidente. La mitad de estos pacientes tienen ya de por sí una enfermedad cardiovascular isquémica, ya un cuarto de estos pacientes ha tenido una ACV previamente y hasta un quinto de ellos tienen enfermedad vascular aterosclerótica periférica severa también. La mortalidad en estos pacientes a los 5 años se habla de que puede alcanzar hasta el 40%. En cuanto al manejo, básicamente es quirúrgico y se trata es de colocar un stent en la carótida o realizar una endarterectomía y finalmente una fotocoagulación parretiniana en casos de neovascularización y terapia anti-VEGF. Entonces, ya para concluir, recordar que la oclusión, ya sea transitoria o permanente, de la arteria central de la retina o de cualquiera de sus ramas, refleja una alteración aguda no solo de la circulación ocular, sino también de la circulación cerebral anterior. Y se asocia con una alta morbilidad y mortalidad, tanto cerebral como cardíaca. Por eso, el manejo inicial de toda oclusión arterial retiniana debería estar dirigido a determinar la etiología sistémica subyacente y prevenir cualquier futuro evento que es más riesgoso que suceda en los días posteriores a la oclusión retiniana. Por eso deben referirse a un servicio de urgencias para estudios de ACV. Se ha descrito que bajar la presión intraocular y aplicar presión intermitente en el globo, a pesar de ser algo sencillo, puede desalojar un émbolo de un gran vaso central hacia la ubicación más periférica en los primeros momentos de la oclusión. Sin embargo, pues hasta los momentos ninguna terapia ocular es realmente o se ha demostrado realmente eficaz para mejorar el pronóstico visual de estos pacientes. Y bueno, finalmente me despido con esta diapositiva, recordando que muchas veces no basta solo con enfocarnos en la valoración oftalmológica del fondo de ojo, viendo una palidez, un edema retiniano importante, una mancha rojo cereza y en el OCT el edema de las capas más internas de la retina, sino que realmente es importante también la valoración sistémica para que podamos prevenir patologías mucho más mortales, como los infartos cerebrales y coronarios. Muchísimas gracias. Ajá. Bueno, la verdad que esto es una revisión de las oclusiones arteriales, que se nos presentan como verdaderamente retos en el momento del diagnóstico y la actuación rápida, ¿no? Porque muchas veces actuar rápidamente, pues, es la diferencia entre salvar visión o son casos generalmente muy, muy de mal pronóstico ya cuando llegan y el tiempo que uno tiene para actuar es corto, ¿no? A mí sí me gustaría, porque no lo vi tan enfocado allí, ¿verdad? Que no lo pudimos conversar antes, Usmari, pero
siempre la diferenciación de la parte etiológica inicial, yo creo que tú la comentaste y claro, la hablaste, ¿no? Pero siempre es bueno hacerse como un cronograma, ¿no? Entonces decir, bueno, esto es inflamatorio o arterítico, esto es del tipo isquémico, embólico, Simbólica. o exactamente, o esto es de tipo, exacto, inflamatorio, arterítico, infeccioso, ¿no? Entonces, tratar de irte por esos dos grandes grupos inicialmente siempre es, digamos que la primera aproximación que uno debe hacer porque como tú dices, siempre hay que buscar la parte sistémica, pero muchas veces cuando uno se va por la parte inflamatoria y lo decantas por la parte arterítica, puedes hacer mucho muy rápido. Por ejemplo, si tú detectas que el paciente verdaderamente está frente a un tacayazo, frente a una enfermedad de una arteritis de células gigantes, etcétera, el manejo de antiinflamatorios muchas veces es la diferencia entre salvar el otro ojo que todavía no está alterado y preservar visión Sí, en ese paciente, ¿no? Entonces, digamos que esa primera gran diferencia entre los dos grupos, isquémico, embólico, trombótico o arterítico, asociado a patologías que tengan que ver ya con problemas sistémicos, es muy importante, ¿no? El manejo con el internista, el manejo con el equipo de cardiología, siempre son definitivamente la piedra angular para buscar cualquier tipo de pronóstico mejor. Yo las que he tenido generalmente, el problema es que muchas veces el paciente llega al consultorio y llega ya ha pasado una hora o más del evento inicial y ya en ese momento, verdad que los porcentajes de recuperación visual son muy malos, a no ser que haya una retiniana que nos ayude a que el paciente preserve cierta visión y la recupere. A veces el paciente en el tiempo puede recuperar parches de visión de retina y cuando la coroides está indemne, pero yo realmente con las maniobras estas de descompresión y haciéndole, ya después de que han pasado más de 40 minutos, no he logrado mayor resultado en estos pacientes. Sé que hay estudios donde se hacen algún tipo de intento de cateterización de la arteria central para colocar algún tipo de disolver, factores de disolución de trombos o de los émbolos, y también el resultado a la larga no ha sido verdaderamente, es más que todo, sí, súper. son estudios multidisciplinarios, pero no es una práctica que normalmente nosotros tengamos acceso a ella ni que dé resultado en altos volúmenes, porque también no es una patología que estemos siguiendo por altos volúmenes, ¿no? Eh, es muy importante siempre tener en cuenta, por ejemplo, todo lo que es pacientes con adicciones, lo que son, por ejemplo, medicamentos que se pueden colocar por vía endovenosa, porque eso generalmente vienen prendidos con talco o cualquier otra sustancia que puede en un momento dado también causar embolizaciones a distancia. Y lo que tú dijiste hoy en día es un problema serio también, la inyección de biopolímeros o sustancias a nivel de la parte cosmética, porque se ha visto y se ha reportado alteraciones muy devastadoras en pacientes que se les colocó incluso las mismas inyecciones de esteroides a nivel de órbita para tratamiento de inflamaciones. Muchas veces cuando inyectamos podemos inducir o podemos colocar el esteroide en una vía que puede hacer embolización a nivel de los vasos llegamos a ocluir la arteria central de la retina por esa vía, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de documentar bien lo que estamos haciendo, las inyecciones que ponemos a nivel de diferentes sitios, si el paciente se ha sometido a algún tipo de estos procedimientos y detectar si haya habido algún tipo de adicción que puede en un momento dado poner también en riesgo al paciente, ¿no? A mí me gustaría que en algún momento hiciéramos una revisión un poquito más extensa de algunas enfermedades arteríticas o generales a nivel sistémico que pueden producir y la incidencia que ellas tienen para producir algún tipo de oclusiones arteriales o Sí, venosas o vasculitis arterial, o sea, ese tipo de patologías, para tenerlas un poquito lo como que pasa más... es que son temas, ¿Ah? están en el programa como temas independientes, pues, Exactamente, pero exactamente. No, por eso te digo que eso lo vamos a ir cubriendo, una patología general, ujú, sistémica, y bueno, hay que irlas poquito a poco sacando como por bloques, ¿no? Pero bueno, me parece muy bonita, sí, está muy completa la revisión y bueno, con respecto al aporte del pronóstico, vuelvo y te repito, no me parece que ahí podemos hacer mucho, generalmente porque el paciente ya llega muy tarde. Hay que tener también muy en cuenta las enfermedades también oncológicas que se pueden presentar de entrada con oclusiones arteriales de este tipo por manejo de medicamentos de quimioterapia a larga distancia
o por problemas oclusivos del paciente que presenta síndromes paraneoplásicos y pueden presentarse con oclusiones arteriales de este tipo. Eso también se describe. Y no sé, Raúl, y Yanedi, si tienen alguna observación, si quieren comentar. Bueno, sí, como encantado. El, es que quien tiene que correr es el que corre de último, que es el Ujú, paciente. exacto. El paciente es el último rigor. Entonces, cuando uno ve el caso, quieres correr y no tienes prácticamente nada que hacer. Entonces, como bien lo decían, es difícil agarrar a un paciente en la primera hora. Eso de las 4 horas a veces ya hay una isquemia terrible. Y en cuanto a la oclusión, o sea, realmente a esos cuadros isquémicos oculares, eso produce unos cuadros inflamatorios impresionantes, o sea, te dan realmente una uveitis isquémica. Entonces, pero una panuveitis, o sea, incluso te dan escleritis, te dan este toque de la grasa urinaria con necrosis, eh, y los cuadros son aparatosos. Es muy poco frecuente, gracias a Dios, pero cuando te llegan, tú ves una escleromalacia por ahí y tú dices, ¿y qué pasó aquí? Cuando ves al paciente, ves que es un paciente que realmente no es agudo. No, no, no. Esto es un paciente crónico que tenía manifestaciones. Su organismo le estaba avisando, glin, glin, con campanas y él no las oyó. No, o las oía y no les hacía caso, ¿no? Amaurosis fugaz, dolores, cefalea, 20 sintomatologías, que tú le interrogas y resulta que es positivo. Entonces examinas, ves una cámara anterior llena de células, ves rubiosis de iris, ves no sé qué, cuando ves la retina, pues el cuadro típico, ¿no? Ya sea de solamente un cuadro isquémico o una oclusión de la arteria central de la retina o de cualquiera de las ramas superior e inferior. Y ya cuando eso, lo que bien has dicho, Mari, que es evitar que pase en el otro ojo, porque le va a pasar. Eso no falla. Es como el paciente con el dolor precordial y tiene una obstrucción de la... No hay cosa que se parezca más, las arterias renales, las coronarias y las arterias de la retina, son exactamente iguales. Entonces, un paciente este, que tú los ves, que le da un dolor y siempre, bueno, que le da un dolor cuando camina, no le para un dolor en el pecho. Entonces, sentado o acostado en la madrugada, lo despierta un pie de elefante en el pecho con tremenda, ya no una isquemia, con un infarto. Entonces, bueno, le hacen lo que hay que hacer y eso pasa exactamente igual en el ojo. Lo que pasa es que el ojo, la retina no es un músculo. Entonces, el corazón sí es un músculo. Y se pueden poner stent en las otras arterias y bueno, y salvar lo que queda de ese músculo, pero en la retina no. No es muscular, es sensorial. Entonces, es la gran diferencia y es el hándicap en contra, o sea, contra nosotros, los oftalmólogos, de tener pacientes con este tipo de patología. Realmente no hay nada que hacer generalmente en esos ojos, sino paliar este, el cuadro de las complicaciones, hipertensión ocular, con rubiosis de iris, sangramiento, ifemia, etcétera, todas esas cosas que vemos. Pero salvar la visión es sumamente difícil, eso no. Pero salvar el otro ojo, por lo menos disminuir los factores de riesgo, refiriéndolo pues a los colegas que se encargan de estas cosas, ¿no? Y decirle, mire, si no va a ir, usted se va a quedar ciego. Realmente le va a pasar en el otro ojo exactamente lo que pasa en el derecho. Un ojo es una imagen especular del otro, pero con diferencia de tiempo, ¿correcto? Son imágenes Sí. especulares. Claro, entonces es difícil que las dos cosas a la vez salgan, no. Igual que dos eventos de coronaria a la vez, normalmente es uno, encuentran uno, coloca, entonces bueno, ahí se infartó, pero colocan stent o hacen un bypass en donde sea, en las otras arterias, pero nosotros en la retina, pues realmente, como bien lo dijeron, esos métodos de cateterizar, sí, llegar a la arteria central de la retina y ahí no vas a inyectar ni testoquinasa, eso ya ni siquiera a nivel cerebral se usa por las hemorragias, ¿no? Entonces, ni colocar un stent en la arteria central de la retina, o sea, eso no se hace. Por lo menos con los médicos que yo hablo aquí, No. no cateterizan otras arterias, por supuesto. Pero esa cosa tan chiquitica, nosotros todo es chiquitico dentro del ojo, todo es chiquito. Entonces, y las arterias y las venitas son todo chiquitico, entonces no hay mucho que hacer, sino Hay, darle pues el tratamiento tomado. Sí. hay un punto que
quería hacer mucho énfasis también, que es muy, muy, muy importante, que nosotros hoy en día de rutina estamos colocando inyecciones intravítreas para el tratamiento de la degeneración macular relacionada con la edad. Y la verdad es que yo observo la conducta de las personas que la ponen y me sorprendo cuando me doy cuenta que la gente no le pregunta al paciente después de inyectarlo si ve o no ve la luz. Me pasó hace 3 semanas con Y un paciente. tampoco hay la conducta de ver el fondo de ojo y ver si el paciente le está titilando la arteria central de la retina. Y entonces esas son cosas que uno da por sentado de que inyectas el ojo y sencillamente el paciente No, se va y regresa, y cuando te regresa ciego. Es importantísimo que el paciente no se vaya del área quirúrgica sin que estén uno seguro que ese paciente está viendo la luz y que le está viendo la mano y que está, porque si eso está ocluyendo o ocasionando latido arterial o venoso, hay que tratar de descomprimir la cámara, o sea, punto. esto, esto que estás diciendo me pasó con un paciente después de colocado un antivenético, un Avastin, y estaba sentadita en la camilla afuera, esperando. Yo siempre los dejo un rato ahí, y me llama una de las muchachas de pabellón, ¿saben quién es? Y me dice que me está llamando la paciente. Cuando me dijo, no veo por el ojo, veo todo oscuro. Y le tapo el otro y le digo, ¿qué ves? Y me dice, no veo nada, absolutamente. Inmediatamente la acosté, posición de cubito, por supuesto, sol rápido, y masajear el ojo, pero inmediatamente dije, la voy a pasar a hacer una paracentesis lo más probable, pero empiezo con el masaje. Ujú. Gracias a Dios, a los más o menos 3 minutos quizás, yo no iba a esperar más de 5 minutos. A los 3 minutos, cuando me dice, estoy empezando a ver otra vez. Exacto, Te estoy ya, hablando hace 3 semanas, ¿ok? Entonces tapé el otro ojo y me dice, estoy recuperando. Y comenzó a recuperar altitudinal. exacto. Pero había Sí, quedado en sí, amaurosis total, ¿ok? Y esa maniobra realmente de acostar rápido al paciente, dar el masaje sin miedo. Hay que masajear, soltar, dar masaje, soltar. Recuperó su visión y yo recuperé mi tranquilidad, ¿no? Y por supuesto la tuve alrededor de una claro. hora, no pasó más nada, todo la examiné después, todo bien, pero me hizo el efecto. Esto hace Eso, 3 semanas allá en la exacto. clínica. Es que estamos Pasa. expuestos a eso. Lo que hay que tratar de saber es qué hacer en caso de que pase. O sea, todos estamos Y si no poniendo mejora, tratamiento. paracentesis inmediatamente. O sea, una paracentesis, baja, va rápido y Yo, sigue con los masajes. Yo estoy intentando ahorita, por rutina, tratar de bajar un poco la presión antes de inyectar. Entonces trato de colocarles o Diamox, Sí, sí, o que vaya a ser su Diamox, que vayan al baño, o tratar de colocarles goticas de algún tipo de medicamento de glaucoma para que baje un poquito más la presión o que esté lo más controladita posible. Y hasta el momento creo que hay un trabajo por allí muy interesante publicado de progresión de glaucoma en pacientes que se les coloca inyecciones intravítreas a repetición por los picos de presión que pueden estar presentando, sobre todo cuando se abusa de la práctica, porque en realidad llega un momento en que la desesperación lleva a que estemos inyectándolos cada 3 semanas, cada 4 semanas, y son picos bruscos que pueden ocasionar complicaciones arteriales como oclusivas o claro. un avance porque definitivamente es una variación en la presión muy brusca que se presenta y en ojos que cada vez son más susceptibles los daños se pueden ver cada vez más. Hay otra cosa importante que es en pacientes que son sometidos a cirugías de columna, en decúbito dorsal o de próstata, cuando los ponen también en posiciones de apoyo de la cabeza sobre el área. Ajá. Ya he tenido 2 casos de pacientes que han tenido oclusiones arteriales porque se han dejado durante 4 horas, 3 horas en esa posición apoyados y hacen un evento oclusivo, ¿no? Entonces, también es muy importante tener mucho cuidado a la hora de una cirugía general, por lo menos aleccionar a las personas alrededor de uno, que la posición de apoyo sobre el ojo no puede ser algo constante porque la presión aumentada en esas condiciones puede llevar a un evento isquémico irreversible, ¿no? Esa es otra también Pero, que se ve. pero Sí. indudablemente, lo que pasa es que uno pone y pone no, y tú piensas que no va a pasar. Sí pasa. A mí me pasó con mi Sí, paciente. Entonces, sí pasa y este, hay que dejar al paciente un rato
Eso fue inmediato, ¿no? O sea, eso le pasó como quizás entre los 5 o 10 minutos después de la inyección. O sea, no fue inmediato, no, como a los 5 o 10 que dice, oye, estoy viendo oscuro, 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 negro. Exacto, Entonces, lo que dices tú, hay que saber que eso pasa, indudablemente, porque es una estadística. Así exacto, sea uno cada 100.000, cada lo que tú quieras. Pero para Pero el claro. que le toque, se ganó, como digo yo, todos los tickets del sorteo. exacto. Entonces, para él es 100% de complicación, ¿correcto? Al que suceda. Así es. Entonces, pasa, Y la pasa. otra que te puede suceder también, que es importantísimo también tenerla presente, aunque gracias a Dios hoy en día no es un evento que nos pase frecuentemente, pero sí sucedía con cierta relativa frecuencia, es cuando se hacían los bloqueos, sobre todo los bloqueos muy posteriores, que había hemorragias retrovulgares y el paciente llegaba con, oye, pues, con una quemosis, una presión impresionante durante la cirugía, eso a veces comenzaban a sangrar poquito a poco y uno veía que había un poquito de quemosis, como que no le hacía mucho caso, hacía su catarata, tapaba el ojo, se iban para la casa y de repente a las 2 horas lo llamaban a uno con un dolor horrible, uno quitaba y aquello ojo estaba congestivo, sangrando constantemente, porque probablemente son pacientes que pueden ir o anticoagulados o tienen algún tipo, y continúan sangrando y hacen un evento verdaderamente horrible en el postoperatorio de un bloqueo o de una cirugía oftalmológica. Entonces, también tener muy claro de que hay que advertirle al paciente de cualquier dolor severo, cualquier hemorragia que tenga, oye, tiene que acudir enseguida nuevamente a la clínica, porque bueno, y otra que también hay reportada, importantísimo, cuando operas retina, que le colocas gas al paciente en el ojo y lo mandas para su casa y el paciente vive en San Antonio de los Altos y tú no le avisaste que cuando subía a la carretera se iba a expandir la burbuja de gas y el paciente llega a su casa y te llama y te dice, doctora, tengo un dolor horrible que no aguanto, y entonces, oye, no te diste cuenta que el paciente vivía a una altura diferente a la tuya y expandió la burbuja y te puede hacer también un evento oclusivo. Entonces, en esos casos hay que tener muchísimo cuidado también cuando uno opera a un paciente que le coloca gas en el ojo, advertirle que tenga mucho cuidado con los traslados a diferentes lugares que pueden cambiar de altura con respecto a donde tú los operas, porque eso también les puede provocar una expansión del gas cuando los dejas con gas y un evento oclusivo también que puede ser irreversible el resultado y se tapó la arteria central de la retina porque sencillamente no tomaste la previsión de haber sabido dónde vivía el paciente. Hasta para eso hay que tener así tipo detective, pues, ¿ok? Sí, dos cosas siempre al paciente le digo, corre cuando tengas un dolor, en donde sea, ¿no? Pero me refiero al ojo. Un dolor o tengas pérdida de la visión. Exacto, Llamas inmediatamente y corres. En la exacto. primera hora hay que verte. O sea, Sí, Rápidamente. Esas son sí, cosas que hay que así es. atender muy rápido. así es. Bueno, no sé. Y Janey, ¿no tienes un cuento horrible por ahí? cuando, cuando tú le indicas los hipotensores, por ejemplo, se lo pones nada más, se lo indicas antes de colocarle el Avastin o sea, ese día antes y después día después, aunque sea 2 días, más o menos, o no, o solo en el momento en que lo pusiste Mira, y ya después no le indicas más. yo normalmente ahorita lo que estoy haciendo es que les tomo la atención antes de la inyección, antes de Ah, ok. colocar la inyección. Si la tiene bastante baja dentro de Si lo la tienen normal, 10-12, si la tienen diez ajá. doce yo sé que generalmente le va a llegar a 25 máximo, 25-30. Ajá, Ahí no me estoy preocupando mucho, porque exacto. ahí, ¿verdad? Ok. Si yo veo que cuando yo le voy a colocar la inyección, el paciente ya maneja presiones de 20, 22, o que tiene ya un glaucoma reportado, yo particularmente trato de decirle, véngase preparado, le mando un Diamox antes o en la mañana o para que llegue y vaya al Ujú. baño y orine antes de la inyección y le pongo Alfadín 2 días antes de inyectarlo. Generalmente eso es lo que estoy haciendo. Ah, ok, Le pongo Alfadín ok. cada 8 horas, 2 días antes, que es el que mejor resultado me da para bajársela inmediatamente después de que lo inyecto también. Trato en Ok. lo posible de no descomprimir la cámara bruscamente, o sea, en el post, Ujú, ujú. porque eso también tiene sus bemoles y también Claro, puede sí. causar una serie de alteraciones severas si lo descomprimes bruscamente. Pero bueno, en algunos casos definitivamente está indicado. Si tú ves que no tiene Claro. latido y no baja, definitivamente hay que hacerlo. Pero trato de ser lo menos invasiva con respecto a bajarlo inyectado.
si lo he preparado Sí, bien, es realmente no lo preferible tengo que... que esté preparado con con la presión más bajita Sí, que tener que exacto. descomprimir el Correcto. sistema nervioso. Exactamente. Es lo mejor porque además estás aumentando el riesgo de endoftalmitis, estás volviendo a Sí. pinchar el ojo, estás aumentando el riesgo de una cámara plana, de una expulsiva cerrada, pero igualito, estás descomprimiendo el ojo y eso puede sangrar y la coroides puede sangrar. Entonces, todas esas cosas están ahí presentes cada vez que tú vas a hacer una punción para bajar presión, ¿no? Sobre todo en un ojo que está muy duro. Ujú, ujú. Pero sí, me estoy cuidando un poquito. Por ejemplo, si yo sé que el paciente en consulta viene manejando presiones altas o él tiene glaucoma, trato de prepararlo antes de colocarle cualquier cosa porque sé que puede hacer una presión más elevada. Bueno, eso sobre todo, las cosas que hacemos todos los días es importante tener presente que podemos Sí, de forma iatrogénica llevar a que estos eventos puedan presentarse, tener siempre presente el bombillo ahí de que hay que dejar que el paciente siempre salga del área quirúrgica viendo, o sea, por lo menos en el caso de las ampollas, que va a estar destapado, oye, ujú, mostrarle la mano, estar seguro de que está sucediendo, que esté recuperando, dejarlo un ratico en el área quirúrgica para esperar a ver que recupere algo de visión y que esté él tranquilo también. Yo creo que siempre es una buena práctica y siempre ver los pacientes cuando haya dolor. Nunca dejar de pasar eso, un postoperatorio con dolor, siempre es un signo de alarma. claro. ¿Ok? Muy bien. Bueno, muchachitos, ha sido un placer compartir con ustedes esta tarde. Un gusto igualmente. Bueno, Un buen Guzmán, rato, un buen rato. Igual. mira, bueno, falta sí, revisar las partes de las que serían ya inflamatorias, que ya esos son volúmenes enteros de medicina interna, pero las que por lo menos afectan más el ojo, el Takayasu, Weber, todas las que, o sea, el Weber, no, el Shediac, Higashi, las perivasculitis en líneas La generales, granulomatosis de Wegener, la granulomas, poliomelitis, los exacto, BETC, todas ojo esas, con las necrosis retinianas de Ujú. herpes, que eh, cuando se extienden producen exactamente. unas arteritis bestiales, realmente. Entonces, tratar de tenerlas para más o menos eso. Cuando uno ve una imagen inflamatoria, uno nunca se le va a ir a la cabeza esa imagen inflamatoria y uno más o menos ya la puede tener ubicada en algo que a uno le llame la atención. Entonces, bueno, Exacto. siempre una imagen vale más que 1000 palabras y es bueno tenerlas más o menos ubicadas. 1 millón de gracias a todos Así es. y estamos Chao. en revisión. Muchísimas gracias, doctores, por su Bien. presencia Chao, y por Rosmarie, sus chao, valiosas Mari, chao, Yaneli. intervenciones. Aprendí Chao. muchísimo, gracias. Bueno, Guzmán, no te vayas a ir. Ya, No, Vamos a si quedarnos quieres. a curiosear. No, mentira. sí, ya voy.